Buen día. En la siguiente charla haremos un repaso para el diagnóstico y manejo de la sepsis y shock séptico. Lo primero que hay que recordar es que desde el 2016 tenemos una nueva definición de sepsis. Esta se define como la presencia de una disfunción orgánica que pone en peligro la vida y que está causada por una mala regulación del sistema inmune del huésped a una infección. Para hacer el diagnóstico de disfunción orgánica utilizamos un puntaje que se llama el SOFA. Este SOFA cobija la evaluación de la función respiratoria, hemodinámica, coagulación, evaluación neurológica, gastrointestinal y de la función renal. Para hacerlo más fácil, se usa el Quick SOFA, que solamente tiene 3 criterios. Si hay 2 o más de esos 3, frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, alteración neurológica y una presión arterial sistólica menor de 100, decimos que el paciente tiene disfunción orgánica. Entonces, en resumen, sepsis es la presencia de infección y disfunción orgánica medida por un puntaje que puede ser el Quick SOFA o el SOFA, y este se presenta cuando hay mayor o igual a 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Quick SOFA ni el SOFA son una definición independiente. Esto quiere decir que a pesar de que el Quick SOFA o el SOFA esté en menor de 2, usted necesariamente debe seguir el estudio en un paciente con sospecha de infección. Se define shock séptico cuando hay hipotensión. Esto quiere decir que la presión no se ha logrado mantener igual o mayor de 65 a pesar de una reanimación adecuada con líquidos y la presencia de un nivel de lactato mayor de 2 milimoles por litro. Hago una primera recomendación. En sepsis es muy importante el pronto reconocimiento. Hay que buscar signos y síntomas de infección. Indiscutiblemente, el Quick SOFA nos va a ayudar en la valoración de la disfunción orgánica y tenemos que hacer exámenes para valorar los parámetros inflamatorios, hemodinámicos, buscar la disfunción orgánica y evaluar trastornos de hipoperfusión. Mucho cuidado con estos 3 pacientes, los pacientes ancianos, los pacientes con inmunosupresión o los pacientes que han recibido antibióticos, porque estos no tienen una respuesta normal, adecuada para la infección. Recuerden que en los ancianos es muy importante pensar que hay sepsis cuando se tiene una alteración cognitiva, cuando tienen, por ejemplo, delirio. Entonces, recuerden siempre que sospechar la sepsis y empezar el tratamiento temprano salva vidas. Vamos a repasar las guías más importantes. La última versión apareció en el año 2016. Empecemos con la reanimación inicial. De esta fase, lo más importante es recordar que se debe hacer tempranamente. La palabra más importante es tempranamente. Y teniendo en cuenta eso, la sepsis y el shock séptico se deben considerar como emergencias médicas y empezar un pronto tratamiento y una pronta reanimación. Para esa reanimación inicial se recomienda administrar un bolo de al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides dentro de las primeras 3 horas. Y posteriormente la siguiente infusión, la cantidad de líquidos que va a ser infundida va a depender de una evaluación frecuente del estado hemodinámico. Para eso, una de las herramientas que nos puede ser útil es el índice, que es igual a la frecuencia cardíaca dividido en la presión arterial sistólica. Si ese índice nos da mayor de 0.8, podemos presumir que el paciente aún le falta reanimación y usted podrá poner líquidos siempre y cuando tenga una saturación arterial que no ha empeorado y no haya la presencia de ser así, tendríamos que pasar a otra etapa con el uso de vasopresor. Con la reanimación inicial buscamos los siguientes objetivos: una presión arterial media mayor de 65, un gasto urinario mayor de 0.5 y un índice de shock menor de 0.8. Recuerden que pedimos el lactato inicialmente para evaluar si el paciente tenía shock. Si es así, vamos a pedir niveles de lactato nuevamente
en intervalos de 2 a 6 horas dependiendo de la disponibilidad de nuestra institución. Y en pacientes en UCI conectados a ventilación mecánica, una herramienta útil es la variación de la presión del pulso. Si esta es mayor de 13%, decimos que el paciente aún se beneficia de líquidos. ¿Qué tipo de líquidos se recomiendan administrar? Recuerden que tenemos cristaloides, albúmina y coloides. Las guías dicen que se recomienda el uso de cristaloides y este tipo de líquido será el de elección para la reanimación inicial y para el reemplazo posterior. Recuerden que podemos tener solución salina y lactato de Ringer. La solución salina puede generar acidosis hiperclorémica y esta tener algún riesgo para el paciente. Por lo tanto, se recomienda usar cristaloides balanceados. Dentro de esos tenemos el lactato de Ringer. Este tipo de líquidos tienen algo de potasio y por lo tanto tenga precaución o no lo utilicen los pacientes que tengan hipercalemia. No se recomienda el uso de albúmina en la mayoría de los pacientes. Solo se recomienda usarla cuando se han utilizado una buena cantidad o una alta cantidad de cristaloides. Para el diagnóstico se deben hacer algunos exámenes, estos son los recomendados: un hemograma completo, PCR, gases arteriales, pruebas de función renal y hepática, un citoquímico, y cuando se sospeche que es una infección asociada a catéter hay que retirar ese catéter y cultivar la punta. Si no se puede retirar porque es un catéter valioso, se podría cambiar por guía previa toma de un hemocultivo a través del catéter y 2 hemocultivos a nivel periférico. Se recomienda en estudios posteriores empezar a pedir cultivos microbiológicos de acuerdo a la infección sospechada. Si estamos sospechando una infección urinaria, será el urocultivo; si estamos pensando en un absceso, el absceso, etc. Respecto a los hemocultivos y teniendo en cuenta esta referencia, recomendamos la toma de al menos 3 hemocultivos, 2 en medio aerobio y 1 en medio anaerobio. Este último no porque estemos buscando bacterias anaerobias, sino porque a veces facilita y agiliza el crecimiento de bacterias. ¿Cuándo iniciar los antibióticos? Hay 2 trabajos clásicos, les voy a presentar uno, en donde se comprueba que a mayor tiempo que pasa entre que el paciente llegue y el inicio de los antibióticos, se aumenta la mortalidad. A mayor tiempo de inicio, mayor mortalidad. Por eso hoy en día se recomienda que se administren antibióticos en la primera hora en un paciente con shock séptico o lo más pronto posible en los pacientes con sepsis. Se recomienda usar inicialmente antibióticos de amplio espectro, pero ese amplio espectro depende también de la infección de la que estemos sospechando. No es lo mismo el antibiótico que vamos a usar en una neumonía que en una sepsis de origen gastrointestinal, etc. Tengan en cuenta, por favor, que hay algunos parámetros que nos hacen pensar en la presencia de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido y necesitan antibióticos de amplio espectro tipo cefepime y meropenem. Estas características son el uso reciente de antibióticos, específicamente beta-lactámicos o quinolonas, hospitalización en los últimos 3 meses, que no lo hayan remitido de un sitio de cuidado crónico o de otro hospital, que tenga un índice de Charlson mayor de 3, que haya tenido recientemente una sonda vesical, la edad mayor de 70 años y la presencia de inmunosupresión. Una vez tengamos la cultivo, la sensibilidad, la tipificación, se recomienda desescalar el manejo. Eso quiere decir reducir el espectro antibiótico, usar el antibiótico más específico para esa bacteria. Y es importante usar los principios de farmacocinética y farmacodinamia propios de cada grupo antibiótico. La duración recomendada del antibiótico está entre 7 y 10 días.
Sin embargo, también hay que recordar que aquellos pacientes que tengan una respuesta clínica lenta, es decir, que no bajen rápidamente la fiebre, la PCR, la leucocitosis, aquellos pacientes que tengan focos imposibles de drenar, los pacientes que tienen bacteremia por estafilococo aureus o los pacientes que tienen infecciones por hongos o deficiencias inmunológicas, se puede o se debe prolongar el tratamiento antibiótico. En resumen, recomendamos que en un plazo no mayor a 1 hora midamos el lactato, obtengamos los cultivos, luego de eso empecemos el tratamiento antibiótico y recomendamos entonces administrar un bolo de cristaloides en las primeras 3 horas de reanimación inicial. ¿Y qué pasa si la presión arterial no sube solo con líquidos? Tenemos que usar entonces vasopresores. Recuerden que los vasopresores producen vasoconstricción y esa vasoconstricción eleva la presión arterial. El vasopresor de elección es la noradrenalina y las dosis son entre 0.05 y 3.5 microgramos kilogramo minuto. Si con la noradrenalina el paciente no mejora, se puede adicionar vasopresina en dosis que van de 0.01 unidades minuto hasta 0.03. También se puede usar dopamina como una alternativa a la noradrenalina en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de arritmias y que tienen bradicardia. Después tenemos que pensar en el uso de inotrópicos. Recuerden que un inotrópico es aquel medicamento que nos sirve para aumentar fuerza de contracción y el inotrópico de elección es la dobutamina. Entonces la administramos cuando hay evidencia de hipoperfusión a pesar de líquidos y vasopresores. Es recomendable que cuando usemos vasopresores usemos una línea arterial invasiva para monitorizar cuidadosamente la presión arterial media. Una herramienta útil para evaluar la hipoperfusión es lo que llamamos el tiempo de llenado capilar. Este consiste en hacer una presión firme en la superficie ventral de la falange distal del dedo índice derecho y mantener oprimido al menos durante 10 segundos. Luego soltar y medir el tiempo en que se retorna a una coloración normal. Si este tiempo es mayor de 3 segundos, decimos que tiene un llenado capilar lento y que por lo tanto tiene hipoperfusión y se podría beneficiar de inotrópico. ¿Cuándo usar esteroides? No recomendamos medir el nivel de cortisol, no recomendamos hacer prueba de corticotropina, no recomendamos usar hidrocortisona o algún esteroide en pacientes con sepsis sin choque. Recomendamos el uso de hidrocortisona cuando el paciente está adecuadamente reanimado con líquidos y vasopresores y sigue hipotenso y se han alcanzado dosis de más de 0.25 microgramos kilogramo minuto de noradrenalina. Usamos entonces hidrocortisona 50 miligramos intravenosos cada 6 horas o una infusión continua de 200 miligramos para el día, teniendo en cuenta que esta última produce menos episodios de hiperglicemia. La hidrocortisona se debe suspender cuando el paciente esté sin choque y no dejar por más de 7 días, excepto en aquellos pacientes que vienen recibiendo esteroides crónicamente. Termino haciendo unas recomendaciones acerca de la terapia transfusional. No se recomienda transfundir glóbulos rojos a menos de que el paciente tenga una hemoglobina menor de 7. Tampoco se recomienda el uso de eritropoyetina como manejo de la anemia. No se debe usar plasma fresco congelado así el paciente tenga coagulopatía, a no ser que el paciente presente hemorragia o estemos pensando hacer procedimientos invasivos. Tampoco se debe transfundir con plaquetas a menos que éstas estén por debajo de 10.000 o que estén por debajo de 20.000 y haya un riesgo importante de hemorragia, o si a pesar de que tienen un nivel mayor de 50.000 hay hemorragia activa o estamos preparando el paciente para una cirugía o un procedimiento invasivo. Estas fueron entonces
de manera resumida las guías de manejo de sepsis y shock séptico. Me encontré con esta frase de Alejandro Magno y me parece demasiado oportuna para nuestra situación actual. Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Muchas gracias.